¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos acá analizando otro episodio de la lección de escuela sabática, pero esta ocasión estamos con Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gadiel, ¿cómo estás? Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo contigo la lección. Estamos casi llegando a las lecciones finales del trimestre y en esta lección vamos a encontrar ahí algunas historias que se entrelazan, interesantes, que seguramente nos van a dejar mucha reflexión. Claro que sí. Y para esta ocasión el título que vamos a analizar es Apresado y Juzgado. Y el texto base para esta ocasión se encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 36. Y dice lo siguiente. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y con esto me gustaría introducir a la parte de ¿qué opinaste sobre este estudio esta semana? Fíjate que, pues obviamente la lección de esta semana nos da mucha información acerca de la naturaleza humana de Jesús y también su naturaleza divina. Y algo muy interesante que también resalta la lección es que Jesús estaba comprendiendo y estaba sintiendo ya la magnitud del sacrificio que tenía que realizar para salvar a la humanidad. Eh, y no solamente llevaba esa carga, sino también llevaba o estaba llevando las cargas de sus discípulos, porque él, siendo que los estaba instruyendo y les estaba explicando acerca del reino de los cielos, del plan de salvación, de cómo vivir la vida cristiana, también se preocupaba por la situación de cada uno en particular. Y en esta semana vemos que aparecen varios personajes como María, la cual eh, hace un, tiene una atención muy bonita con Jesucristo, pero por el otro lado también recibe la traición de uno de sus discípulos, que es Judas, y luego uno de los más cercanos, que yo pienso que Pedro era muy emocional, de pronto aventurado para hablar, dice yo voy a estar contigo todo el tiempo, pero de pronto a la hora buena, como decimos a la hora de la presión, lo traiciona. Y luego Jesús, casi justo a ser arrestado, le pide a sus discípulos, oigan, vamos a mantenernos en oración, velen conmigo, oren conmigo, y los encuentra dormidos. Entonces, y él ya casi a punto de ser tomado para iniciar el momento de la pasión que relata esta semana, ¿no? La pasión de Cristo. Entonces, es una lección que tiene mucha información y mucha reflexión en base a esos eventos, ¿no? Sí, es bastante interesante porque igual como iniciaste, se introduce este estudio con una historia bastante interesante, bastante peculiar, un contraste muy estrecho, porque vemos por ejemplo a una María que viene, incluso el texto dice que María se esforzó y compra un perfume bastante caro, porque incluso hay Judas, que era como que el tesorero, dice, a ver, este perfume lo hubiésemos vendido y hubiésemos alimentado a los pobres. Y entonces Jesús lo regaña y dice, a los pobres los vas a tener siempre aquí. Puedes darle a los pobres a las veces que quieras, pero a mí no me vas a tener aquí. Y me gusta este contraste porque vemos a una María compungida, agradecida. Y me gusta esto porque hay una frase que dice, o que he escuchado en distintas ocasiones, si van a regalar flores que sea en vida, no de muerte. Y eso es algo que se destaca acá. María ungió a Jesús, le dio el agradecimiento, pero se lo dio en vida. No cuando Jesús ya estuviese en la tumba, sino que lo dio en vida. Y aquí resalto este contraste. Uno, María por un lado unge a Jesús, lo prepara para su muerte, para su sacrificio. Y vemos a un Judas que al inicio se opone, pero no decir, Señor, es que queremos que tú vivas. Se opone porque él veía el costo monetario con el que pudiese obtener ganancias. Y después vemos que a fin de cuentas va con los fariseos, con los líderes religiosos, y dice, yo se los puedo entregar. Y me gusta cómo el texto acá resalta y dice que Judas ahora buscaba ocasión para entregar a Jesús. Vemos que ahora los fariseos no son los únicos que buscan ocasión, sino que Judas es el que busca la ocasión. Y me gustaría preguntarte qué opinas tú de ese contraste entre María y Judas. Pues son dos vidas totalmente
en situaciones muy diferentes. Por ejemplo, la reputación de Judas, según los relatos bíblicos, es que era un administrador, era una persona con habilidades, ciertos conocimientos, que ante los ojos de los discípulos ellos decían, Señor, te recomendamos a Judas, lo conocemos bien y sabemos que seguramente nos va a ayudar mucho. Y Jesús, si recordamos bien, Jesús no le hace el llamado a él. A los otros discípulos sí les dice, sígueme, pero a él no, a él se lo traen como una recomendación Exacto. y el Señor lo recibe porque el Señor no echa a nadie fuera. Cuando alguien viene al Señor, cuando alguien lleva personas al Señor, Él nunca los echa fuera por más de que las personas tengan unas vidas que no sean, que no estén en los caminos del Señor. Él siempre nos recibe a todos como somos. Y entonces a Él lo reciben y Judas, según lo que nosotros vemos en la historia bíblica, él pues controlaba la tesorería de los discípulos. No sé cuánto, yo creo que no tenían tanto dinero porque siempre eh, andaban pasando hambre de pronto y el Sí, Señor les proveía. Entonces no creo que tuvieran tanto dinero, pero sí tal vez tenían algunos fondos. Pero él cuando ve el evento de este segundo personaje que es María, ese perfume que es derramado, que según la Biblia dice que costaba el trabajo de un año. Imagínense el trabajo de un año. Y entonces él dijo, eso vale mucho. Mejor hubiera sido dado a los pobres, ¿no? Pero él pensaba, bueno, hubiera sido vendido, entra a la tesorería, la cual yo controlo, y sí. entonces de ahí pues puedo tomar a mi gusto algunas monedas, ¿no? Algo prestado por ahí. Algo prestado, por decirlo de esta manera, la, de alguna manera la Biblia nos hace ver que Judas empezó a codiciar el recurso. Eh, Tal vez también empezó a codiciar poder, posición, y entonces su mente no estaba en los pobres, su mente estaba en su beneficio. Por el otro lado, María, eh, podemos darnos cuenta de que ella estaba bien agradecida con Dios porque el Señor la había restaurado y la había salvado de esa ocasión donde la querían matar apedreada. Y entonces el espíritu de profecía dice que ella realmente no quería darse a notar. O sea, ella quería hacerlo sigilosamente en esa cena donde están en la casa de Simón en Betania, el leproso, había mucha gente. Entonces dice el espíritu, ella lo quería hacer sin ser vista, porque ella, pues de paso sabemos que las mujeres no eran, no tenían tanta preeminencia como los hombres en aquel tiempo, como que se le daba más importancia a los hombres que a las mujeres. Dos, ella tenía en teoría una mala reputación, aunque ya había sido restaurada por el Señor, no era bien vista, y entonces lo quiere hacer a escondidas, pero no puedes esconder un perfume. Sí, es muy oloroso. Es muy oloroso. O sea, cuando alguien pasa y huele muy bien, uno voltea y dice, oye, ¿qué loción traes? ¿Qué perfume traes? Qué bien huele. Igual acá, ella no pudo controlar el aroma. El Señor le dice, el Señor le acepta ese detalle. Además, no solo es el perfume, ella estaba derramando su agradecimiento a Dios porque empieza a llorar. El relato bíblico dice que empieza a secar las lágrimas del Señor Jesús con sus cabellos en sus pies y los demás observando la criticaban, no decían si supiera quién es la que le está tocando. Y Judas, mejor ese perfume se hubiera vendido por unos denarios y lo hubiéramos repartido a los pobres. Y el Señor que entiende todo les dice, en este evangelio no aparece, pero en otro evangelio sí aparece donde dice, ella se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho en relación a ese detalle que tuvo. Y también le dice Jesús en otro evangelio, si no estoy mal, a Simón, le dice, cuando entré no me diste beso ni me saludaste y ella no ha dejado de besar mis pies haciendo ese evento. Y de Judas, y a Judas, para contestarle su pensamiento, le dice, a los pobres siempre los van a tener con Con ustedes, nosotros. pero yo no voy a estar siempre con ustedes. Entonces, qué grande lección les dejó ahí, ¿no? A las personas, el hecho de no juzgar, eh, darle el primer lugar a Dios, darle lo mejor a Dios, porque María hizo, fue lo que hizo.
le dio lo mejor que tenía Dios. Y no me refiero al perfume, me refiero a su corazón y su agradecimiento. Sí, y aquí como tú decías, realmente Jesús no es como que rechaza a las personas. Incluso Elena de White, ella dice que Jesús intentó tratar de que Judas reconociera, tratar de que Judas pudiera entender, pero no pudo. O sea, Jesús intentó. Lo que hizo con los otros 11 discípulos, Jesús lo hace con Judas. Y realmente vemos que el desenlace de Judas a partir de este evento es ya un desenlace muy diferente. Hay una tangente muy, muy grande que se va apartando cada vez más, hasta el punto en que se cierra con que Pedro niega a Jesús y se arrepiente y vemos a un Judas lleno de remordimiento pero ahorcándose. Y el segundo evento que nos presenta acá la historia de Marcos es la última cena. Algo bastante interesante porque, aunque el Evangelio de Marcos no lo relata, sí es válido integrarlo acá. ¿Cómo es que en la última cena Jesús, en vez de él ser servido, él cumple lo que está predicando? Él lava los pies de sus discípulos. Y aquí Jesús instituye algo bastante interesante, que igual nos lleva a Éxodo 24:8, donde dice lo siguiente: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y aquí Jesús instituye un evento que realizamos mucho en la iglesia adventista, que lo conocemos como la Santa Cena, que está compuesto por lavamiento de pies y pues el consumo de pan y jugo de uva. Y aquí me gustaría llevarlo a lo siguiente. Todo el Evangelio de Marcos apunta a un evento, la muerte de Cristo. Y la última cena nos da el antecedente de la muerte de Cristo. Entonces aquí me gusta cómo se presenta que esto se hace antes, en el atardecer del jueves. Y el autor dice que la última cena constituye un nuevo servicio conmemorativo. Y algunos autores, pastores, los he escuchado decir que la Santa Cena es un microbautismo. Y creo que es válido desde cierto punto de vista, porque cuando uno va a bautizarse, uno acepta a Cristo, dice: la sangre de Cristo me cubre. Y cuando uno hace la Santa Cena, conmemora el evento, trata de recordar, uno está diciendo: Jesús murió por mis pecados. Y está yendo al evento previo a la muerte de Cristo, que realmente es el meollo del asunto de los evangelios: la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Y en este punto, ¿qué opinarías tú sobre Fíjate esto? que yo quisiera tocar un aspecto que es el aspecto más humano de Jesucristo, en el sentido de que él, él sentía que el momento se estaba acercando, ¿no? El momento de su sacrificio. Eh, y el relato bíblico nos da, pues, como algunas señales, ¿no? De que Jesús estaba reflexivo. Ok, Estaba sí. reflexivo porque, miren, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una cena con amigos, pues estamos felices, contentos, Contentos. conviviendo, teniendo pláticas, recordando cosas. Y esta cena, a diferencia de una cena que Jesús tenía a sus discípulos como su familia, era que él quería mostrarles que esta cena no era una cena común, era una cena que representaba algo grande. Y esta cena representaba un pacto, el pacto del sacrificio que él iba a hacer por todos nosotros, y que tenía un simbolismo, y ese pacto era que él iba a derramar su vida por nosotros. Y en el simbolismo pues tenemos el pan, que representa el cuerpo de Cristo que iba a ser tomado, y la sangre de Cristo, el vino que iba a ser derramado, que iba a ser derramada esa sangre para lavar nuestros pecados. Eso es podemos decirlo así, ese es el simbolismo del pacto. Pero otra cosa que a mí me llama la atención es que justo en esa cena Jesús empieza a adelantar cosas que seguramente le traspasaban el corazón. Uno, les dijo: ¿saben una cosa? Hay uno de ustedes que me va a traicionar. O sea, imagínate una cena de amigos en donde tú le dices a alguien: ¿sabes qué? Yo sé que aquí hay uno que me va a traicionar.
imagínense, amigos, la expresión de todos. ¿Cómo? O sea, ¿quién? ¿Por qué? O sea, empezaron a detonar muchas preguntas. O sea, ¿quién podría querer traicionarte a ti, Señor? O sea, si nos has ayudado, nos has enseñado, has hecho milagros para que nosotros tengamos más fe, has hecho muchas cosas que han cambiado nuestra vida. ¿Quién querría traicionarte? Yo creo que seguramente fue un momento difícil, ese momento cuando Jesús expresa, ¿saben qué? Alguien me va a traicionar. Entonces, en una cena yo creo que eso pega mucho, ¿no? Y pega mucho en el corazón de Jesús porque no solo iba a haber varios eventos que iban a tocar más duro su corazón. Como bien dijiste, esa parte se enlaza porque más adelante va a haber otra traición que es de Pedro, ¿no? En este caso, Judas lo iba a traicionar porque iba a venderlo y entregarlo por unas monedas, y Pedro, por miedo a ser también capturado o entregado, lo niega. Sí, y en ese sentido, claro, como dices, incluso Jesús lanza una referencia bastante fuerte donde dice: el que moje el pan se va a entregar. Y cuenta el evangelio que moje el pan Judas. Y al final Jesús dice: si vas a hacer algo, hazlo ahora. Entonces, en ese sentido de la última cena, sí es algo bastante interesante, reflexivo, es bastante humano de parte de Jesús, porque, o sea, es su muerte, es algo que, fuera de que Él cargara todos los pecados, la responsabilidad de todo el reino de Dios, fuera de eso, si a uno de nosotros sabemos que nos van a matar al siguiente día y vamos a comer la última cena con nuestros mejores amigos, sí estaríamos bastante reflexivos. Y los apóstoles no entendían eso al primer punto. O sea, yo no sé, yo creo que por eso que Dios es misericordioso, que no nos revela, oye, en tal fecha te vas a morir. Porque imagínate cómo veríamos, pero él ya sabía que estaba por terminar su vida, y yo creo que lo que más esperaba era que estuvieran con él, que estuvieran atentos, que fueran humildes. El relato en Marcos no nos habla acerca del rito de la humildad, del lavamiento de pies. En los otros evangelios lo revela. Pero recordemos que cuando llegaron, nadie se paró a lavar los pies de los demás ni de Jesús. Y Jesús fue el que tomó la iniciativa y empezó a lavar los pies. Y entonces como que reaccionaron: no, Señor, yo lo lavo. No, déjame hacerlo. O sea, tiene que suceder así. Pero no nació de alguien la atención hacia Jesús. Jesús estaba preocupado por la cena. Si ustedes recuerdan el relato, él proveyó la cena, buscó el lugar. No sabemos cómo lo gestionó Jesús, pero ya lo tenía listo el aposento para la cena, y recibe pues esas traiciones. Entonces es complicado. Ahora, yendo por esa línea, porque sí, Jesús es 100% o fue 100% humano. Después de eso Jesús los lleva al Getsemaní. Uh-huh. Y ahí Jesús espera que pues encuentre ese cobijo en sus amigos. Le dice: ustedes oren por mí. Y se lleva un poco más adelante a Pedro, a Santiago y a Juan. Algo interesante, porque igual esos tres apóstoles estuvieron presentes en el milagro de la hija de Jairo. Y me llama la atención cómo Jesús le dice: oren por mí. Y él se va a orar aparte y regresa pensando que los iban a estar acompañando, pero se encuentra dormidos. Después va otra vez y dice: oren por mí. Y dice: oren para que puedan resistir, porque la verdad del Espíritu es el que quiere, pero la carne es débil. Y regresa otra vez Jesús y los encuentra dormidos. Y ya Jesús como que se desilusiona un poquito y dice: pues bueno, ya descansen. Ya lo que va a pasar, que pase. Entonces me llama la atención cómo esta parte humana está en Jesús, que no es algo de olvidar, no es algo simple, sino que eso nos lleva a entender que Jesús nos entiende, y no solamente en un sentido de que Él nos creó, sino en un sentido emocional, en un sentido sentimental. Y ahí Jesús comienza a develar un poco más su humanidad, porque ahí en la oración Jesús ora pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pero dice: Señor, si es tu voluntad, Padre, si es que hubiese alguna posibilidad, que esta copa no pase sobre mí. Y Jesús dice: Señor, es que mi sufrimiento es muy fuerte.
Si es que hubiese alguna oportunidad de no padecer eso, adelante. Y vemos que la oración que le contesta el Padre es, no, tiene que pasar sobre ti. Y es algo bastante duro porque, o sea, Jesús está sufriendo y no solamente en un sentido mental de saber que va a morir, sino en un sentido sentimental, emocional, donde él está contristado, no encuentra ayuda con sus familiares porque no se registra acá, no encuentra un apoyo emocional con sus amigos, le pide al Padre y el Padre dice, no, o sea, tienes que padecer. Entonces, es algo bastante complicado desde el punto de vista de cómo lo deja ver Marcos. Ahora fíjate, la lección dice que este lugar, Getsemaní, significa prensa de aceite. Y dice la lección que Jesús generalmente acostumbraba a ir a este lugar. Muchas veces fue, pero en otra situación. No tan reflexivo, no tan apartado, sino gozoso. Yo me lo imagino con sus amigos caminando, después de tener una jornada en la ciudad, ir y descansar un poco y platicar de la vida. Porque si todas las cosas que Jesús hizo hubieran sido relatadas aquí, no cabría tanta información. Exacto. Pero seguramente tuvo momentos personales con sus discípulos en alegría, en convivencia. Pero ahora se dirigía a este lugar. Dice la lección que esa zona era una zona de olivas, de árboles de aceite de oliva, por decirlo así, de donde extraían el aceite de oliva. Y entonces Jesús estaba muy acostumbrado a ir por ahí. Imagínense, salía de la ciudad, pasaba un valle, subían a una ladera y entonces de aquel lado había muchos olivares, muchos árboles de oliva. Y entonces Jesús viene con 3 de sus discípulos y él les dice, esperen aquí, y les pido que oren porque es importante que estemos concentrados en lo que va a venir. Entonces él no se queda con ellos, va y se aparta un poco más y empieza a orar. Y es justo el versículo de la lección de esta semana, ¿no? Donde le expresa el Señor, Señor, todas las cosas son posibles para ti. Y le dice, Padre, Abba, yo sé que tengo que pasarlo, pero si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, Jesús realmente estaba ya en los momentos inmediatos a ser capturado. En 3 ocasiones va y le pide a sus discípulos que oren. Ellos no pueden, porque como nosotros a veces no discernimos los peligros espirituales que podemos pasar. O sea, ellos estaban cansados físicamente, seguramente había sido un día largo, habían tenido una cena y luego tuvieron que recorrer el camino. Físicamente estaban cansados, no quisieron hacer vigilia. Exactamente. No quisieron orar, no quisieron pasar un tiempo y dijeron, no, pues mejor duermo un rato y luego al rato oro. Que a lo mejor es lo que nosotros podemos pensar, al rato tengo chance de hacerlo. Pero los peligros están ahí. Y Jesús les dijo, por favor oren, porque lo que se viene, o sea, la prueba que se les va a venir, va a ser dura. ¿Cuál era esa prueba? Y era el pastor. Dice, las ovejas van a ser dispersadas. Y justo sucede eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues un momento muy difícil. Jesús les dice, ¿saben qué? Ya no es necesario que oren, ya despiértense, el que me va a entregar se acerca. Y ahí viene el otro evento que presenta el autor. Y es algo interesante porque aquí Judas no tiene la valentía de demostrar o de abrirse, sino que Judas viene y le dice a sus, a los que venían con él, al que bese yo, ese es el que van a agarrar. Entonces viene Jesús, viene Judas, va con Jesús, se acerca y le dice, maestro, maestro, y le da un beso. Entonces ahí ya vienen las demás personas con palos, con espadas, con diferentes cosas. Y hay una frase que acá Ellen White menciona en el Desatar a las Gentes. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo.
al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Y a cambio de, 30 monedas, que digo, no era una cantidad muy grande, entrega a Jesús. Entonces viene, le dice, Señor, Maestro, le da un beso. Y ahí es donde empieza el inicio de lo que comentabas, el inicio de los eventos difíciles. Porque ahí los discípulos huyen, tienen temor por su vida. Vemos ahí el relato de Marcos que presenta a un joven que también andaba por ahí medio espiando, y después lo descubren, le quitan la túnica y se va desnudo. Entonces, en esta parte, aunque no lo sabían, todos estaban en cierta manera como que yendo conforme al plan. O sea, todo era para que, a ver, Jesús tenía que orar, viene a ser arrestado y es crucificado. Entonces, aquí todo esto me recuerda un texto que dice: todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios son para bien. Aunque Jesús sí oró y dijo: Señor, si es posible que no pase de mí, si es posible que pase de mí esa copa, que sea así. No pasó, pero después vamos a ver un contraste un poco más fuerte. Cómo es que Jesús, a través del sufrimiento, a través de las burlas, Jesús es el héroe de la historia. Jesús es el que promete y da salvación a través de todas estas cosas. Sí, Jesús, finalmente tenemos que recordar, amigos, que Jesús era humano y también sentía dolor, tristeza, alegría, hambre, frío, todo. Y lo que iba a pasar no era un asunto sencillo. Entonces, pero como bien dices, aunque su naturaleza rechazaba el sacrificio, la muerte, porque yo no he escuchado a alguien que diga: yo quiero morir, yo quiero que me lastimen y morir. Jamás. O sea, una simple quemadita, un machucarte un dedo, duele muy feo. Imagínense lo que padeció Jesús. Pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre y entendió: esto que ahorita no quiero recibirlo, al final de cuentas, como las promesas de Dios a los hijos de Dios, todas las cosas les son para bien. Acepto, Señor, tu sacrificio y voy adelante. El Espíritu de Profecía dice que el Señor envió un ángel, el cual se quedó en el lugar de Satanás en el cielo, y fue a consolarlo, para animarlo y decirle: mira todo lo que va a pasar si tú sigues adelante con el sacrificio. Y Jesús se reafirmó y siguió adelante. El detalle es que las sorpresas no iban a terminar. Mientras que pasó la entrega, donde Judas lo traiciona, donde los soldados lo arrestan, donde Jesús los confronta y le dice: oigan, pues si todos los días me veían en el templo predicando, ¿por qué vienen conmigo con armas, con palos? ¿Qué les puedo hacer yo? ¿Qué les voy a hacer? Pero para que se cumpla la escritura, dice, así va a ser. Judas lo traiciona con un beso. Pedro se arrebata y le corta la oreja a uno de los soldados. A Malco ahí. A Malco. Jesús lo reprende y le dice: oye, guarda esa espada, esas no son las maneras. Le restaura la espada a Malco, la oreja a Malco. Yo siempre he pensado: ¿por qué cuando hizo eso los soldados no agarraron la onda y dijeron: esto no es normal? O sea, Jesús no es un médico, un cirujano que empezó ahí a atarle. No, o sea, solamente le puso la mano y se la restauró. Es un milagro. Ellos siguieron adelante porque, ¿saben, hermanos y amigos? Cuando nosotros estamos cegados espiritualmente y entregados al pecado, aún y aunque el Señor haga milagros en tu presencia, no reaccionas. Puedes perderte. Entonces, pasa eso. Jesús es llevado ante el concilio. Un concilio extraño porque no había concilios en la noche, en la madrugada. Y empiezan a confrontar, a darles testimonios falsos acerca de lo que hacía. Y finalmente no pueden confrontarlo porque son testimonios falsos. Y el sumo sacerdote le dice: pues te conjuro en el nombre de Dios, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Sí, tú lo has dicho. Y me verás venir, dice la lección, le relató el pasaje de Daniel. Vas a ver venir a Dios en las nubes de los cielos, en su majestad, y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. Entonces,
él les dijo, sí, y me vas a ver venir. Pero justo en ese momento, acá afuera, Pedro es sorprendido por las personas que estaban ahí. Yo me imagino que alrededor de una fogata o ahí platicando, no lo sé. Y entonces lo reconocen y le dicen, oye, tú andabas con él, con el que está arrestado. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo una vez. Y luego le dice la misma mujer, oigan, sí es él, ¿no? Y no, yo no soy. Y los hombres, sí, eres, porque mira, hasta hablas como él, eres como Galileo. Y dice la Biblia que él empieza a maldecir y a jurar que no conoce a Jesús, siendo una persona tan cercana. Y recordó las palabras que el Señor le dijo en la cena, ¿no? Antes de que el gallo cante, dice, 2 veces tú me habrás negado 3. Y viene el momento de reflexión de Pedro, ¿no? Judas por un lado lo entrega, llega a remordimiento y se ahorca. Pedro por otro lado lo traiciona, recuerda las palabras de su maestro, reflexiona que él lo ha perdonado y sigue adelante. Y realmente esta historia de ya inicio del juicio de Jesús, porque sí era un juicio muy arreglado, ya era como que Exacto. muy arreglado, porque como decías, ¿quién va a andar allí en la noche enjuiciando y todo? Y como no encontraban pruebas, pues trajeron testigos falsos, los testigos se contradecían entre ellos, era un desastre ahí. Y Jesús lo sabía, pero Jesús pues siempre trató de entender, trató de guardar la calma, trató de hacer esto lo más tranquilo y pacífico, porque Jesús tenía el poder, Jesús tenía todo para hacerlo. Sin embargo, él siempre mostró ese carácter como con Malco, le da la oreja y dice, a ver, el que mata espada, espada muere. Y aquí me gustaría ir concluyendo la parte de esta sección, cómo es que en un lado está Jesús y le dicen, le tapan con una toalla la cara y dicen, a ver, profetiza tú, y nos quién te golpeó. Y por otro lado está Pedro entendiendo que Jesús es el Mesías porque le profetizó y se cumplió algo. Y dice, tú vas a negar y va a cantar el gallo y me vas a recordar. Entonces ahí vemos el contraste. Igual vemos a un Pedro negando al Cristo, o sea, diciendo, sí es el Cristo, pero yo no soy de esos. Y vemos a otros diciéndoles que tú eres el Cristo y se burlaban. Y más adelante vamos a ver en otra lección, en otro episodio, cómo es que vemos pruebas a través de la ironía de que Cristo es el Mesías. Y aquí vemos realmente el carácter de Cristo, tanto humano como divino. Vemos a un Jesús compungido, un Jesús emocionalmente abatido, buscando ese consuelo con sus compañeros, con sus amigos, con sus discípulos. Y no lo encuentra. Vemos a un Jesús tranquilo, donde dice, pues yo no traigo nada, yo no tengo armas, para que vienen con palos a mí. Y vemos a ese Jesús siendo muy paciente, tratando de que todo salga conforme al plan. Y vemos a personalidades como Pedro, como María, personalidades que eran malas al inicio, tienen un encuentro con Jesús y llegan a recobrar esa confianza, llegan a entender que Cristo es el que los puede ayudar. Y vemos a un Pedro, a los fariseos, a los soldados, e incluso a un Pilato, que a pesar de ver las pruebas, no entendían quién era Jesús. Entonces, como decías tú hace rato, no importa qué tanto el poder de Dios se nos muestre, si nuestra conciencia está echada a perder, pues vamos a decir así. Sí, y por ejemplo, pues ya cerrando prácticamente la lección, ver a las dos personas, ¿no? Los que le decían a Jesús profetiza, le tapaban el rostro, lo golpeaban, le faltaban al respeto. Hablaban de eso porque no le conocían. O sea, sí sabían de un maestro que estaba predicando, pero no se habían acercado a él con un corazón receptivo, como si lo hizo, por ejemplo, Nicodemo, que era parte del Sanedrín, que él dijo, oigan, es que yo encuentro conocimiento y encuentro cumplimiento en lo que él está diciendo de la palabra, y no lo matemos, o sea, no comploteemos contra él, sino si la obra viene de Dios, Dios lo va a llevar, y si no, eso sí va a ser como cualquier otro profeta que ha pasado. Y él quiso conocer más y concertó una cita
y platicó con él y se dio cuenta que realmente era el Hijo de Dios. Pero el resto del Sanedrín no se dio la oportunidad no se dio la oportunidad de orar, de poner sus palabras, pedirle a Dios que les orientara para decir, Señor, ¿realmente es el Hijo de Dios? Y le hicieron todo esto, irónicamente, le faltaron al respeto, golpeándolo, le diciendo, profetiza, profetiza. Y por el otro lado, acá afuera, Pedro, que sí lo conocía, que sí había pasado tiempo con él, que reconocía sus palabras y sus hechos, recordó y dijo, él me lo había dicho. Él me dijo que orara antes por la prueba que iba a venir. Se cumplió su palabra, es un profeta, es el Hijo de Dios, es auténtico. Entonces vemos, el que no lo conoce puede desestimar la palabra de Dios, y el que conoce y lo toma como verdadero, como una promesa de fe que se va a cumplir, entiende que a veces las reprensiones de Dios, los consejos de Dios, aunque parezcan duros, siempre son para nuestro bien. Exacto. O sea, prácticamente el Señor le dijo, Pedro, tienes que tranquilizarte y cimentarte más en la fe. Está siendo un poco audaz, porque está diciendo, no, ni aunque me lleven a la muerte, yo voy a ir contigo y no te voy a traicionar. Y le dijo, ¿me vas a negar? No. Y no solamente él, dice la Biblia que los discípulos también decían lo mismo, pero nos damos cuenta que cuando el Señor nos da reprensiones, a través de un papá, a través de un hermano de la iglesia, oye, ten cuidado con eso que estás haciendo. Yo te aconsejo que te vayas por este lado mejor. Y nosotros decimos, o nos creemos sabios en nuestra propia opinión y decimos, nada, no creo que pase nada. Pues a veces viene la caída. Cierto, y pues con esto hemos terminado. Hemos visto una lección bastante interesante, cómo vemos a una María primero ungiendo a Jesús, preparándolo para el sepulcro, y desde ahí ya comenzamos a ver a Judas ya mostrando sus intenciones y tomando decisiones para llevar a Jesús hacia la muerte, que a fin de cuentas era parte del plan divino. Y vemos después a un Pedro queriendo ahí confrontar a Malco, cortando la oreja a Malco. Vemos a un Pedro jurando que va a ir hasta la muerte por Cristo, y después a un Pedro fracasando en eso. Sin embargo, esta lección nos presenta dos tipos de personas. Uno, las personas que fallan, pero a pesar de fallar, a pesar de tener errores, triunfan a través de Cristo. Y vemos otras personas que se creen personas muy espirituales, son personas que tienen mucho conocimiento, pero a pesar de eso se alejan de Cristo y fallan. Y claro, les esperamos la siguiente ocasión, y que Dios les bendiga.